ya están en la parte superior cumpliendo 40 y tantos años. Esto pues es simplemente como viene el tiempo, ¿no? Como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Eso ya todos lo conocemos. Y de hecho, algo que es muy peculiar, que de repente todo el mundo nos dice, pero esto habría que entenderlo muy bien en México. Resulta que cuando tú estás más o menos en la década de tus 30 años, en México el 80% de las mujeres son mamás. Pero cuando tú ya estás en la década de tus 40 años, el 89% de las mujeres son mamás, lo cual quiere decir que si más o menos el porcentaje nacional es un 90% de mujeres que son madres, pues esto que de repente nos dicen que ya nadie quiere tener hijos y que ya nada más tienen un gato, un perro y una suculenta, pues no están ciertos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con las responsabilidades que tienen las mujeres en México. Y una de esas grandes responsabilidades es que 3 de 10, aparte de que son mamás, o sea, el 90% son mamás, pero 3 de 10 además son jefas de hogar, o sea, son el principal sustento de los hogares. Y eso tiene que ver mucho con el emprendimiento femenino, pues que desde siempre hablamos de las emprendedoras, pero ya hace 100 años, cuando una mujer se quedaba con la responsabilidad de mantener a su familia, salía a vender tamales o buscaba cómo responder a la realidad. Ahora ya tenemos muchas otras formas de emprender. Y resulta que pues, hay mamás en todas las generaciones, pero particularmente la generación millennial se enfrenta a un reto muy fuerte que era muy idealista. Entonces, por ahí del año 2000 se fueron con la finta de que todo esto así como de tú puedes hacerlo todo, tú puedes lograrlo, y de repente ya cuando estamos entrando casi a la quinta década de vida dices, híjole, pues a mí me dijeron que todo lo tenía yo en la mano y he tenido que luchar mucho y heme aquí sin coche en mi casa y pues buscando cómo poder desempeñarme. Entonces, eso siempre está sucediendo y de hecho los millennials siempre tienen una cosa que ustedes oyen mucho, todo este tema de la ansiedad. Entonces tienes la ansiedad de qué pasa con el mundo, de qué pasa con México, de qué pasa contigo, y esas ansiedades pues te están reforzando muchas cuestiones que no te permiten tener de verdad un estado de bienestar. Y ahorita también los millennials, antes digo, pues, yo se los paso al costo, mi mamá me tuvo a mí a los 21. Yo ahorita en el año 2025, alguien de 21, no lo confiaba, pero ni que cuide a su labubú, porque pues están muy chamacos, ¿no? Pero antes, en aquel entonces, uno tenía hijos muy temprano, y ahorita la gente ya tiene hijos a los 40. Entonces resulta que los millennials están en una etapa de transición, donde están tomando las responsabilidades que antes uno tomaba como a los 20, pero pues que ahora se toman a los 40, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante porque una cosa que también los millennials ahorita están viviendo es la nostalgia de los años 2000, y esa es una manera en la que les podemos hablar. Entonces, de repente tú acompañas ciertas cosas de música con esa época y pues ya estás listo. ¿En qué toma tiempo un millennial? Esto básicamente está en función de las horas del día, y pues ahí tú ves que pues más del 50% es el tiempo del trabajo. Sí tiene un tiempo de ocio, tiene salidas con sus amistades, las actividades domésticas, el deporte, la vida activa es fundamental para el millennial. Y una cosa que también es muy curiosa es que antes las mujeres que están ahí pues más o menos somos de la misma edad, o sea están en 45 o 50 años, pero ahora ya tenemos un fenómeno nuevo que es la señora millennial. Ustedes ven a Maribel Guardia y dicen, ¡ah, hijo, es eterna! ¿No? Porque no digo que ella sea millennial, ella es generación B, generación boomer, pero de hecho tienes ahora algo que nunca había pasado. Antes tú llegabas ya a los 50 y pues ya te descuidabas o ya no tenías que poner atención, y ahora hay que poner atención en todas las etapas de la vida, porque la señora millennial pues se mantiene como si tuviera 20, o sea, hace ejercicio, se arregla, tiene cuidado de su piel, todas estas cosas, y ya no hay este concepto de envejecimiento. Ahora hay el concepto de madurar en familia, y antes de hablar en plenitud, tú ya estabas madurando en plenitud. O sea, se espera que todas las etapas de tu vida tú nunca tienes esta cuestión así como ya de dejarte ir. Y habíamos de pensar en alguien que en el 2015, la millennial, pues tenía 28, pero en 2025 puede que ya esté entre 33, 47, pero en el año 2035 ya va a tener entre 43 y 53 años. Y parte fundamental de esto que les estoy contando es que hay que cambiar cómo le hablamos a la gente, porque resulta que nuestro público está en una dinámica en la que siempre está cumpliendo otra edad.
Entonces, al que ahorita le hablas de 20, espérate 5, ya tiene 27 y ya está en otro lenguaje, ¿eh? Y después espérate 5 más, ya tiene 32. Y si no nos vamos adecuando a esto, te pierde la atención tu público. Porque es así, tú me sigues hablando como si yo tuviera las mismas responsabilidades de hace 10 años y él que no, yo ya cambié. Ahora, una cosa que está sucediendo bien fuerte, agárrenle la mano a la persona que esté junto a ustedes porque esto está duro. Resulta que en 1990, imagínate tú, en 1990 en México había como menos del 10% de obesidad, pero en el año 2024 ya es casi el 40% de obesidad. Y de hecho, si tú lo vienes para adelante, va a seguir creciendo. De hecho, ahorita tenemos un 36.9% de obesidad, pero un 70% de sobrepeso. Todos tenemos nuestros kilitos de más. Luego yo veo en las tiendas que dicen, hay tallas especiales. Las tallas especiales son las de los flacos, porque esos son los que hay menos. Todos los demás, pues esa es la talla que de verdad está todo el país. Pero esto está planteando un gran reto, porque resulta que lo que estamos viendo es que cada vez más los mexicanos nos estamos dando cuenta pues que tenemos que tener una mejor alimentación, una mejor nutrición, mayor ejercicio para poder lograr el bienestar. A partir del año 2035 resulta que va a haber 15 millones de diabéticos en México y en el futuro cada vez va a haber más obesidad, que esto está trayendo enfermedades renales. Ahora, cuando el millennial llega a los 40 y tantos, hay unas frases que nunca habíamos visto en la vida. El millennial ahora descubrió que la salud es su nueva preocupación y nunca esperamos ver esto. Millennial y menopausia, millennial y rodillas, millennial e impotencia, millennial y osteoporosis. Pero esto que les estoy diciendo pues es un nuevo lenguaje. Ellos les habían dicho como en la canción de Alejandra Guzmán esta de eternamente bella, bella. O sea, uno es millennial y uno piensa, yo voy a ser joven para siempre. ¡Yéjele! De repente despiertas y hay toda una serie de necesidades nuevas. Y ahí es donde ustedes van a actuar, porque entonces le tienes que empezar a hablar que se tiene que poner a tono con la edad que está viviendo. Y se tiene que empezar a preocupar ahorita, porque lo que ahorita es bienestar, 10 años después ya es supervivencia. Entonces tenemos que empezar a cambiar el discurso, porque resulta que no vas a ser joven para siempre y en eso habría que tener una gran conciencia. Resulta que según el gobierno de México, la esperanza de vida anda como en 76 años. O sea que al millennial le quedan hacia adelante 30 años que tiene que escoger, con salud, con bienestar o... ¿Qué pasó? ¿No? Pues no va a estar haciendo ejercicio, no se va a preocupar. Pues entonces ahí es donde tenemos una gran oportunidad. Ahora, algo que va a estar sucediendo es que aquí probablemente lo más interesante sea que la participación económica de las mujeres es mucho mayor en estas edades, 30, 39, 40, 49. Eso quiere decir que esa es la edad donde más dinero ganas. Todos trabajamos a cualquier edad, pero pues cuando empiezas en la fuerza de trabajo, pues te pagan un poquito, que es que eres el intern, entonces nomás te tienen ahí, ¿no? Que ahí nomás como adornando, pero pues no te pagan. Y cuando ya empiezas a tener mejor sueldo, es como en esas edades, ya más maduro. Y probablemente estas letras que ustedes ven ahí sean uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta. Resulta que en México, la gente más rica del país gana más de 1 millón de pesos al mes, pero nada más son 1 millón de personas. La característica que tiene el decil más rico de México es que no vive en México. Entonces resulta que se van a vivir a París, a Nueva York, porque pues no están aquí, estudian allá. Vienen de vez en cuando a ver si todavía tenemos el país levantado, pero pues no se quedan, ¿no? Y resulta que el decil B, la clase media alta, es aquella gente que gana entre 90,000 y 1 millón al mes. Es muchísimo, entre 90,000 y 1 millón. Y nada más son 5 millones de personas, es bien chiquito. Eso sí, la clase media, que sería el decil C, gana entre 14,000 y 90,000 pesos y son más o menos 24 millones de personas. Ustedes van a decir, ¿qué le pasa a Gustavo? Ahí dice 12 millones, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué tiene Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Gustavo? Es que esos datos que están ahí son nada más las mujeres. O sea, si quieren mujeres y hombres, multiplican por 2, así de sencillo. Y resulta que la clase, o sea, si tú ya te bajas al decil D, que esto sería la clase media baja, es todas aquellas personas que ganan entre 7 y 14,000 pesos, pero si tú juntas los deciles bajos en el país, somos 100 millones de personas.
Entonces, cuando tú entiendes este nivel de ingreso, entiendes cuánto le pueden dedicar a los temas de salud, bienestar, cuánto le van a invertir. Para mucha gente es una inversión muy fuerte, pero es una inversión muy fuerte porque tú tienes que invertir en tu salud, tú tienes que invertir en tu bienestar y el de los tuyos. Entonces, resulta que yo no sé si ustedes han visto, ahora toda la muchachada siempre anda platicando de esto. Esto es del skincare coreano, que resulta que tiene 12 pasos. Y resulta que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial en Corea. Y hay una cosa simpaticísima, a mí me dio mucha risa enterarme. Resulta que allá en Corea, lo primero que hacías es que te limpiabas la cara con la crema C de Pond's. Y digo que esto a mí me da mucha risa porque en México pues todos conocemos la crema C de Pond's, es así como el desmaquillante tradicional. Y con eso empezó el skincare coreano. Luego que te pones la crema grasa, te pones la crema líquida, te pones como un perfumito, te pones algo que te cierra el poro, otro que te lo limpia, no sé qué tantas cosas. Y el problema de esto es que el skincare coreano, las únicas que tienen disciplina para hacérselo o son las coreanas, porque tú necesitas ser asiático para tener la paciencia de haber 12 pasos. O sea, si van en la combi así. Ahora tú imagínate en la combi con los 12 pasos del skincare coreano, pues cuáles joyas, eso no se puede. Y resulta que aquí el problema principal es que esto consume mucho tiempo y sale carísimo. Entonces ahora la nueva tendencia es que, por ejemplo, estos 12 están en esos 3. La tendencia es que yo me compro algo que al mismo tiempo limpia, humecta, cierra el poro. Y otra que al mismo tiempo entona, perfuma y no sé qué. Y entonces en vez de tenerme que poner 10, me pongo nomás 3. Pero esta tendencia que yo les estoy diciendo está en todo, porque antes esta cuestión de 12 suplementos vitamínicos, pues también la gente quiere una versión más rápida. Antes los complejos de suplementos vitamínicos eran muy complejos y ahora lo que la gente está buscando es eso mismo que me hacían antes 4, lo quiero en 1, porque yo no tengo tiempo, tampoco te puedo poner tanta atención y yo quiero soluciones más prácticas. El tiempo y el dinero son limitados y eso nos ha llevado a la tendencia de productos multifuncionales. Pero esto es fundamental que el cliente te lo entienda. Con tú tienes las 3 prestaciones que tenías antes. Entonces, precisamente con eso saben, pues si me conviene, yo por supuesto le entro, ¿no? Y algo que retoma lo que yo les estaba diciendo al principio, esta marca que está aquí fue una marca súper importante por ahí de principios del siglo XXI. Imagínense en qué momento ya estamos, que ya les puedo hablar con nostalgia del principio del siglo, porque el principio del siglo ya fue hace 25 años, no inventen. Y dice que todavía pensamos que esto está empezando. No, mijo, ya estamos más de la mitad. Bueno, resulta que esta marca era la más exitosa en 2010 y le servía a los millennials cuando los millennials eran jovencititos. Y después quebró porque no entendió que el millennial creció y entonces tú le seguías hablando como si estuviera en la prepa, pero ya tenían hijos y ya no te ponían atención. Esto pasa muchísimo con nuestras redes sociales. Quien te compraba en 2010 ya no te compra en 2025 porque ya está en otro momento de vida y tú todavía crees que le estás hablando. O sea que no. Y luego uno pone sus redes sociales para atraer a los compradores, atraer la venta y tú dices, yo tengo 10,000 seguidores. No, tienes 10,000 seguidores de hace 10 años, pero no te preocupaste por crecerlos con seguidores de ahora. Y la gente que te empezó a seguir, pues ya no te pone atención porque ya llevan los niños a la escuela, ya tiene toda una serie de preocupaciones diferentes. Tenemos que estar renovando continuamente quién nos sigue en redes sociales para poder hablar una voz perfectamente actualizada. Y en esto, una cosa que tenemos es que si nosotros, por ejemplo, le hablamos al millennial en YouTube o le hablamos en Instagram, tenemos que cambiar el discurso porque ahora lo único que le ponen atención es al video parado. Nada más es lo único que la gente atiende. Si no haces tu video parado, nadie te hace caso. Y de hecho YouTube no te permite crecer si tú no tienes esta cosa de los videos verticales. Ahora, a mí mismo me pasa, Yo desde hace más de una década tengo un canal en YouTube que no veía nadie. Empecé a hacer video vertical y en un año subía 12 millones de vistas. 12 millones. Y eso a mí me impacta en mi negocio. Pues ¿de dónde creen que me cae el cliente? Pues de los videos. Dicen, el señor está chistoso, ¿qué hacemos? Quiero en mi conferencia estando. No, espérate, traigo a él en la de tendencia. Y pues ahí digo yo, ¿no? Entonces es fundamental para mí. Entonces, antes tú podías hablar de una manera muy pausada de bienestar integral, pero ahora la gente quiere mensajes rápidos. Y estos mensajes rápidos es lo que te da un video vertical en menos de un minuto.
Y entonces, por supuesto, ustedes pueden decir, pero ¿cómo lo voy a realizar? Lo tenemos que realizar todo el tiempo y de la manera más sencilla y sincera, diciendo las prestaciones y las bondades que nosotros mismos estamos convencidos para la gente que está allá afuera. No necesitas gran producción, nada más necesitas aventarte y hablar. De hecho, básicamente está hecho todo lo que es ahora la generación de contenidos. Y la gente quiere mensajes muy rápidos porque si antes era el bienestar integral, ahora quieren un mensaje rápido que habla de digestión, de cuidado de la piel, de funcionamiento cerebral, de salud mental. Porque básicamente ahora la gente está en formas de consumo más rápidas y más ligeras. Entonces tenemos que ajustarnos a los tiempos. Fíjense que una cosa que me llama mucho la atención es que luego estoy viendo lo que hacen la gente que se dedica a lo mismo que yo en Estados Unidos, en Europa, y hablan de los millennials, o hablan de la generación Z, o hablan de la generación X aislados. Y una característica que yo siempre les he dicho a ellos es que aquí en México nosotros vivimos en hogares multigeneracionales, lo cual quiere decir que yo tengo a mi jefa, a mi mamá, pero mi mamá a lo mejor todavía vive, o sea, mi abuela, pero también están mis hijos, pero también están mis nietos, y todos juntos convivimos. Y esto es completamente diferente a otras sociedades, porque aquí, bendito sea Dios, se mantiene la idea de la familia, se mantiene que tenemos contacto con todas las generaciones. ¿Ustedes se imaginan una sociedad donde nomás estuviéramos los que tenemos la misma edad? Híjole, a mí me parecería algo que sería muy empobrecedor de la experiencia de vida. Y en esto, la generación millennial le toca estar en sándwich, porque te toca estar atendiendo a los mayores, pero te toca estar viendo las necesidades de los menores. Y esas necesidades pues van a ir desde una conversación gástrica, donde puede haber todo esto que está hablando de cómo atender los problemas estomacales, la conversación del estrés oxidativo, que en realidad de lo que está hablando ahí son de los procesos de envejecimiento. Y esos procesos de envejecimiento, lo que les decía yo de la señora millennial, cada vez estamos más preocupados de vernos para siempre bien, ¿no? Y particularmente la conversación muscular, o sea, el otro día hicimos un estudio que cuando tú eres jovencillo, pues vas que al antro, que a la disco, que le bailas, que todo eso. Pero ya cuando ya estás arriba de los 35 años, las rodillas. Entonces ya no vas al antro porque ya rechinan la cadera. Todas estas cosas. Y precisamente entonces es una conversación que habla de lo muscular y de lo óseo. Les paso esto al costo. Ahorita que estoy hablando de la diabetes, que es una preocupación cada vez mayor en México, resulta que hay productos de doTERRA que nos están ayudando a bajar todo esto, lo que sería la glucosa postprandial, que es esto de yo como, se me sube el azúcar, entonces yo necesito algo que me mantenga en niveles aceptables. Pero esta muchacha que está aquí, de Glucose Goddess, es una señora de nutrición. Ella particularmente es francesa, de París. Y resulta que a través de sus redes sociales lo único de lo que te hablan es de que no te tomes el croissant glaseado con crema así nomás, que primero le avientes una lechuga, en serio, o sea, primero una ensalada en la mañana, y eso hace que no se suba tanto, y ella siempre habla de la suplementación, pero es una muchacha muy joven, con un discurso muy espontáneo, siempre está vestida a la última moda, no es guapísima, pero está mona, ¿no? Y resulta que con eso tiene millones de seguidores. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque es perfectamente posible ser eso que de repente decimos, ¡ay, el influencer! A partir de un tema de salud y de cuidado. Y de hecho, si ella lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, Entonces, esta mujer de Glucose Goddess, yo les recomiendo que la vean, porque ella habla mucho de todo lo que sería suplementación. Y es muy buen ejemplo. En México no se le conoce, es más bien como de allá de Europa. Ha estado con Marta de Baile, ha venido porque tiene su libro. Ahí me hicieron cara de sí, yo la vi, yo también la vi. Entonces, ese es el asunto de cómo tenemos que empezar estas conversaciones. Y aquí tendríamos también que pensar que allá afuera el público no es como nosotras. O sea, no es igual a uno, es un público que es completamente diferente a uno. Y en eso tú tienes una generación alternativa que siempre está buscando lo último, en lo que sería cuidado, etc. Por eso más o menos nada más es 1 millón de mujeres. Está todo este segmento del autocuidado, que si nosotros lo cuantificamos serían las mujeres solteras entre 25 y 39 años, que será un grupo de 7 millones de mujeres. Pero está todo lo que sería el grupo de maternidad. O sea, aquí estoy hablando de las que tienen hijas chiquitas. Y ahí hay doble necesidad, porque no solo es cuidarte tú, sino también cuidar a tus hijas. Y con eso lo que yo les quiero invitar es a que pensemos en la diversidad.
de repente decimos, es que yo voy a hablar de tal producto porque es el que me interesa a mí, cuando tienes que hablar a lo que les interesa allá afuera. Y allá afuera, como decía Pedro Infante, están las mujeres que son las chicas, las flacas, o sea, todo tipo de mujer que no eres tú, pero que tienes tú que abarcar, pues precisamente porque ahí está la manera de extender tu base de clientes. Y cuando nosotros lo vemos en un todo de la sociedad mexicana, pues tenemos más o menos esa cantidad de población. Ahí dice de los niños y dice que tienen unos ingresos de 2,000 a 4,000 pesos. Ustedes van a decir, pues como si los niños no trabajan. El INEGI cuantifica cuánto hay que meterle al chamaco por mes, porque pues no trabaja, pero sí cuesta. Entonces resulta que sí tienen su economía los niños. Y más ahora que ya ven que antes uno les decía cómo vestirse, ahorita, híjole, no inventes, ya hasta los 4 años ya te dijeron hasta cómo quieren decorado el cuarto, ya no hay manera de ponerse con él. Y lo que nosotros estamos viendo ahí es que más o menos cada generación en México, 30 millones de la generación Z, generación millennial, casi también 30 millones. ¿Y por qué esto nos interesa? Porque ahí están los segmentos de población. O sea, no le estamos a lo mejor hablando de esa generación Z, que ya hay 30 millones de ellos. La generación Z hoy tiene entre 16 y 32, lo cual quiere decir que esos que, si nosotros creemos que los millennials eran los jóvenes, ya es mediana edad. Y ahora eso que decimos, ay, es que están rechamacos la generación Z, ya tienen 32 y ya llevan buenos años trabajando, ¿eh? De hecho, yo en la oficina tengo mucha generación Z porque investigan re bien la tendencia, pero resulta que los contratos y 6 meses después se salen de su casa, como sea. Y en cambio los millennials ya tienen 45 y los papás les hacen así y están así de no, a mí no me sacan. Entonces la generación Z ha demostrado ser mucho más independientes. Y eso es bien curioso porque también los vemos jovencitos, pero ya había que ver esta transición. Ahorita tienen 28, en 2035 ya van a tener 38. Tenemos que empezar a sumar cómo hablarles, porque básicamente las prioridades de esta generación Z están marcando muchas de las tendencias que están sucediendo hoy allá afuera. De hecho, algo que es bien curioso es que esta generación Z está cada vez más enfocada a tener hijos. La generación millennial se cuidó mucho de, no, espérate, me voy a dar un tiempo ahora que acabe mi juventud, mientras compro Funkos, mientras compro pan con aguacate, unos lates, no sé qué, me voy a Maguata, ya tienes 45, ya, así en la cabeza, ¿no? Y en cambio los Z, luego están empezando a tener hijos, no les dicen hijos, les dicen bendis, porque son sus bendiciones, ¿sabes? Y particularmente esto está cambiando la dinámica poblacional en México, porque resulta que, fíjate nada más esto es todo un tema, ¿eh? Casi nadie te abandona la primaria en México, pero la secundaria ya la abandonó el 10%, pero la prepa la abandona el 34%, pero nada más el 76%, por lo tanto, acaba la preparatoria, y solo el 21% tiene educación completa, esto de ir a licenciatura, etc. En México es un porcentaje muy chiquito. Todos aquí los presentes que hayan tenido la experiencia de pasar, inclusive por la prepa, estamos en un privilegio absoluto, porque no es tan común en nuestro México. Y aquí lo que tenemos que entender es cómo sumar nuevos segmentos. Muchas veces lo que nosotros tenemos que pensar es que esta generación Z actual es el eje de la cultura juvenil y básicamente son mucho más realistas que los millennials. A ellos sí les puedes decir, te va a pasar esto, necesitas esto, y dices, bueno, si me lo pones así, juega, yo sí le entro, ¿sabes? O sea, son mucho más pragmáticos en el sentido de que dejan detrás los ideales y están buscando cómo estar bien y cómo conseguirlo. Aquellos de ustedes que hayan vivido, yo lo siento muchísimo si les ha pasado, eso de tener a alguien adolescente con TikTok, qué feo se siente, de verdad. No le vuelven a uno a ver la cara, ¿a poco no? Entonces resulta que ahí en el TikTok hay una cosa que se llama el For You page y los adolescentes te pueden prestar su cepillo de dientes, pero no te prestan su TikTok porque con que lo agarres un minuto ya te echaste el algoritmo y ya no les enseña lo que a ellos les gusta, les te enseñan lo que a ti te gusta, y eso no lo quieren ver, porque ellos no quieren ver ni al Puma ni a José José. Resulta que es esto que está acá, que se llama el For You. For You. Y eso te lo entiende la generación Z. Ok, te pongo atención. ¿Qué me das? Es que te voy a explicar. ¿Yo gano algo si tú me explicas? Pues sí, vas a obtener toda una serie de beneficios, entonces sí te pongo atención. Pero así nomás por so good to know, qué bueno que me lo estás explicando, no te pelan, no te hacen caso. Eso que les digo, intenta hablar con tu adolescente, ya se fue, ya pidió un Uber, ya no está aquí, ¿no?
Entonces, aquí no es tanto de que le digas, oye, es que tienes que tener conciencia, le tienes que hablar en términos muy realistas. Una gran preocupación de la generación Z es esto de la salud mental, que el 41% está siempre preocupado de su salud mental. Pues cómo no, si no estás pegado ahí, ¿cómo no vas a estar preocupado por la salud mental? Si no ves la realidad, chamaco, ¿no? Y particularmente en las generaciones más grandecitas, antes, allá en los años 80, cuando conocíamos a alguien, pues tú le decías, ay, ¿qué signo eres? ¿No? Y hablaban de los signos. Ahora ya no, ahora resulta que la gran conversación de las generaciones jóvenes es la conversación del skincare, todo esto que es cómo se arregla la piel, etcétera, la conversación del cuidado del pelo y la conversación del bienestar. De hecho, si tú lo ves en TikTok, tiene una cantidad gigantesca de hashtags y es algo que a los jóvenes les interesa mucho hablar. Entonces, por ahí tenemos entradas a su generación y particularmente estas letras raras, que es el GRUM. Y tú es así, hijo, ¿qué es eso? ¿El gruñido de un perro? ¿Qué? Pues el GRUM es el Get Ready With Me. Y están totalmente dispuestos a ver videos donde les dicen, mira, arréglate conmigo, yo primero me pongo esto, luego hago esto, no sé qué, y eso les encanta y es una forma de conectar con la generación Z y particularmente con todo un despliegue de productos de los que podemos estar hablando todo el tiempo. Y ahí sí están dispuestos a ver. Entonces ahí tenemos algo fundamental que es la intimidad con el contenido, la narrativa estética, o sea, ya que te están viendo en el video y cómo quedas al final, les encanta, y la identidad performática, que no solo se muestran cómo quedaron, te enseñan el proceso. Entonces eso es diferente a todas las demás generaciones. Y particularmente las generaciones jóvenes tienen como toda esta conversación de lo aesthetic. Si no se ve aesthetic, entonces no les interesa, porque todo tiene que ser planteado desde cómo pones la botella, cómo la presentas. Eso es parte fundamental de lo que les está llamando la atención. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando vimos este círculo de millennials tenía menos gajos, y cuando lo vemos en Z, pues tiene más gajos, porque están en la edad de la punzada, que ya salió, que ya fue al gimnasio, que ya fue al yoga, que anda en el running, que ya se fue a los pilates, que ya está en el ciclo. Todas esas cuestiones en que mientras más joven eres, pues más estamina tienes y tienes más posibilidades de hacer estas actividades. Además tienes menos responsabilidades. Entonces, en cada uno de esos momentos tendríamos que estarnos planteando cómo poder insertar doTERRA en estos momentos. O sea, el que te mejora la concentración, pero el que te mejora todo lo que sería la salud para tener salud física, el que te permite dormir mejor, son todos momentos de contacto con esta generación. Y para esta generación, de repente lo que tenemos es que hay un pequeño porcentaje de alternativos, hay un porcentaje mucho más grande de todo lo que sería la generación que está activa, y todo esto que tiene que ver con los cores, que es donde se enteran de cómo vestirse, qué música oír, qué productos comprar, qué tendencias hay allá afuera. Entonces esto es fundamental porque otra vez, allá también en la generación más joven, pues hay una multitud de direcciones posibles. Y particularmente la generación Z, esos están ahí capturadas en su medio ambiente natural, y particularmente todas estas chicas, pues así se ve México, ¿sabes? Y eso es bien interesante porque tenemos que vernos en el espejo de cómo se ven nuestras juventudes. Hice tantita minería de datos y me puse a ver cómo estaban buscando doTERRA las generaciones y me llamó muchísimo la atención que 35-44 y 18-24 son las que están poniendo más atención. Pero tenemos aquí un espacio en 25-34, la Z, que ahí es a donde hay que hablar, hay que desarrollar el lenguaje, porque tenemos muchos millones de posibles usuarios de doTERRA. Tenemos que compartir los beneficios. Y algo que probablemente ustedes se hayan preguntado, resulta que X.com lo acaba de comprar Elon Musk porque ya ven que tiene el coche eléctrico y pues está viendo si puede mover un coche generado nada más por odio, porque ya ves que en X, híjole, qué red social tan fea, se hablan horrible, a mí me da, no, yo no le... En el Facebook, pues estamos los que ya estamos grandecitos, que ahí nos quedamos, y aunque ya no posteamos nada, pues todavía le hacemos así, ¿verdad? Bueno. Ahora, la cosa es que ahí en el Facebook están 90 millones porque estamos todos los mexicanos, pero ya no pelamos. O sea, ya nadie sube. ¿Se acuerdan cuando antes en Facebook subías, ay no, que mi divorcio? Y ahora ya nada, ¿no? Ya nada más dar likes. Bueno, ahora, ¿cuáles son las redes que están viendo los millennials? El Instagram. En el Instagram están los millennials, con 44 millones de usuarios. Pero si tú quieres hablar con Z, nada más está el TikTok y uno que siempre se nos olvida, el Pinterest. El mentado Pinterest, ahí están subiendo todo, les encanta todo el aesthetic,
Yo mismo en Pinterest, a mí me ven entrando 1,5 millones al mes en Pinterest. Parece que está olvidada, pero es fundamental porque ahí están todos los temas que tienen que ver con bienestar. Entonces no olviden tu estrategia de Pinterest, por favorcito. Y tenemos otra generación, que es la generación alfa. La generación alfa tiene entre 1 y 15 años, 16 denme, ¿sabes? Y resulta que a los 16, pues esta es parte de la realidad del país, ya hay mucha gente que a los 16 son mamases y papaces. Y no estamos hablando de ellos, aunque ya están o sea, hasta tienen chamacos y todavía no hablamos de ellos. Entonces resulta que esta generación alfa, desde la pandemia, se transformó. Tenemos que sembrar hoy la semilla del mañana, porque los niños, pues es nuestro público. O sea, alguien que tiene 16, pues ya te va a comprar en 4. O sea, ya hay que empezar a hablarles. Y por supuesto, ¿cómo les hablamos? A través de las mamás millennials, de las mamás generación Z. Y particularmente hay una cosa que es muy curiosa de esta generación. Resulta que a uno lo aventaban allá en el lodo y ya tú comías piedras y ya luego te llevaban al pediatra o lo que sea. A las generaciones actuales una parte fundamental de la educación es la educación táctil. Entonces que a los niños que se les hace que los play-dohs para que sientan la textura, que los sientan en una sillita para que entiendan el equilibrio. Todas esas cosas son nuevas porque nosotros nos soltaban al mundo y ya, con eso. Pero ahora se les enseña todo el aspecto sensorial. Y desde la pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan porque ya fue hace mucho tiempo, estaba uno ahí en la cuarentena y los niños chiquitos te decían, ay, te ayudo a hacer el quehacer. Ay, ¿qué hacen dositos? No, es que les gustaba el olor. Les gustaba el olor del pinol, el olor del maestro limpio, todas estas cosas, porque es una generación muy sensorial. Como desde chicos tienen las mentadas pantallas estas, les sorprenden las texturitas y les sorprenden los olores. Y esta es una gigantesca oportunidad doTERRA, porque es el tema de lo sensorial. ¿Cómo vamos a contar las historias? Por supuesto está el bienestar, la salud, pero ¿cómo lo adjetivamos? ¿Cómo te cuento una sensación? ¿Cómo te cuento la sensación del bienestar? Y esto particularmente tiene que ver con cómo vamos a contar historias para poderle contar nuevos discursos a estos nuevos públicos. Una vez más les recuerdo y les reitero, tengo 55 años, mi negocio está basado en hablar con jóvenes. Y por supuesto yo llego y me ven así como, ay, ya está re grande el señor, ¿qué me va a decir? Pero empiezo a hablar y la chamacada se queda, eso que él dice, sí es cierto. Yo también oigo a la Yerimoa. Yo también oigo a la Bellacat, yo conozco al Valilla, ¿sabes? Y pues yo les hablo de eso y luego conecto. Tienes que conectar con el interés que tienen ellos, no con el que tienes tú. Y en eso tiene que haber un rompimiento para poder hablar sus necesidades, su bienestar, sus necesidades de salud. No solo para abajo, con los chamacos, también con las generaciones mayores, porque recuerden que México es multigeneracional. Antes convocabas y venía todo el mundo a una sesión y le demostrabas y le hacías y todo el mundo ponía atención, se sentaban, se paraban y todo. Ahorita convocas y te dicen que dura mucho, ya acabó, ya vine, 5 minutos y nos vamos. Entonces así de, espérate, pues apenas estoy yo aquí poniendo, ¿qué onda contigo? ¿Vas a recibir herencia o qué? Entonces, hoy el público quiere un mensaje inmediato y rápido, tengo que estar preparado para ello. Porque además, con lo sensorial, luego entiendes el mensaje. Hace como un par de años me llevaron a doTERRA y ¿sabes? Me dijeron, cállese y siéntese. Y me pusieron en unas mesas todos los aceites esenciales. Dios mío, fue un viaje por el bosque, por lo que me recordaba el mar, por lo que me recordaba el olor de la Navidad, la canela, todas esas cosas son sensoriales. Y ahorita que lo recuerdo, me acuerdo. Y cuando me lo hicieron, me acordé de mi familia, de mi abuela, de todo. Esa capacidad de lo sensorial tiene que estar recalcada porque a veces se nos olvida. No solo es un buen deseo de bienestar, es una sensación inolvidable. ¿Cómo estamos activando eso? Y una cosa que, híjole, yo en lo que decía, yo estoy convencido de doTERRA, porque doTERRA empodera y da oportunidades. Todo esto que se habla del emprendimiento, pues hay unos programas que los traba y que dementes y todo esto, los ven por hombre. Pero ¿quién está hablando del empoderamiento femenino? ¿Quién está dando oportunidades para todas las que son jefas de familia? Las empresas como doTERRA, ahí es donde estamos teniendo toda la oportunidad de conexión. ¿Cómo traer este bienestar y cómo contarlo? Ese es nuestro reto. Pero si hay alguien que está convencido, somos nosotros, pero ¿cómo lo convencemos a la gente que está allá afuera y que todavía no nos conoce? Ese es el reto contigo.
Las tendencias aromáticas para el 2026, porque esto va cambiando, resulta que todo esto que te alza en el estado de ánimo, mood boosting fragrances, o sea, viene muchísimo, es esto que te da energía, que por supuesto sabemos que está en doTERRA. La conexión cultural, regiones, o sea, de repente los compuestos que vienen de México, que vienen de Latinoamérica, eso es básicamente una cosa que nosotros tenemos que compartir para el mundo. Otros cítricos, bergamota, toronja, limón, mandarina y naranja. Siempre pensamos más en el limón o siempre pensamos en la naranja. Ahora la bergamota ya es algo que conocemos más en el entorno mexicano, precisamente por los aceites y demás, pero es cómo podemos ampliar esta conversación al lemongrass, a todos estos que están más allá del cítrico tradicional. Y los aceites esenciales están en el momento exacto de un momento cumbre de revolución, porque ahora resulta que hay un montón de experimentación científica que les están encontrando cada vez más propiedades a partir de las que ya conocíamos. Entonces uno dice, pues es que ya llevamos muchos años en esto. Sí, pero la conversación sigue dando para aumentar la conversación para afuera. Y algo que me sorprendí muchísimo. Yo venía con esta tendencia, que es la conexión histórica. A ver, hay conexión geográfica, pero hay conexión histórica. Y en esta conexión histórica hay ahorita toda una serie de estudios que a partir del 2026 la gente quiere conectar con el tiempo, con aquellas cosas que vimos en los textos sagrados, el incienso, la mirra. Y precisamente veo que hay una serie de doTERRA que son aceites antiguos que tienen que ver con cómo estamos conectando con el misticismo. Obvio, estamos viviendo el reto del siglo XXI. El reto del siglo XXI es que este es un tiempo, miren, decían que el siglo XXI ahora sí que iba a ser bien pacífico y que iba a ser el siglo así lindo. Y lo ves que se porta re mal. ¿A poco no? Veo en el siglo XXI y dice, no, ay, yo no te esperaba así. Y el siglo XXI te voltea a ver y te dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y resulta que tenemos un espíritu apremiante. O sea, como si tenemos que resolver, tenemos que hacer cosas. Pero también tenemos que hablar de satisfacción, de salud y de esperanza. Eso siempre ha sido doTERRA. Que eso es lo que hace doTERRA. Da oportunidades, ofrece beneficios, pero a un nivel personal. Estamos hablando de una historia de éxito, que ese éxito a mí me permite crecer, compartir y ser esencialmente doTERRA. Ese es el asunto, muchachos. Si alguno de ustedes quiere esta presentación, me escribe ahí y yo se la mando. ¿Cómo la ven? Y muchísimas gracias. Yo no me queda más que agradecerles infinitamente algo que me permitan ser parte de la familia doTERRA. Es un privilegio y es un privilegio que compartimos. Muchísimas gracias.